Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ok, ¿cómo están? Em, Hoy vamos a tener dos sesiones. En la primera vamos a hablar sobre em, sistemas de valoración de cargos. Es, digamos, un acercamiento porque ustedes después van a tener dos asignaturas en las cuales lo van a ver con detenimiento, lo que es la parte de la valoración de los cargos. Y hoy vamos a hablar para que, digamos, sepan los métodos que existen, los que más se utilizan para valorar los cargos, ¿no? Eso es toda, digamos, una metodología existente y que hay empresas que se dedican, ese es su negocio, pues, es su negocio trabajar valorando cargos en distintas organizaciones. Por ejemplo, es el grupo HEY, del cual vamos a mencionar el método que ellos utilizan. Es una de las empresas que más trabaja valorando cargos, encuestas salariales también, todo lo que es la parte del sistema de compensación salarial, Merce, y bueno, muchas otras más compañías empresas que se han dedicado, esa es su, digamos, unidad de negocios, pues, ¿no? Su misión. Bueno, en beneficio de los que ya nos conectamos, vamos a comenzar con la clase. Después les voy a hablar un poco sobre los parciales y esto sería en la segunda sesión. ¿Okay? Pueden irme preguntando todas las dudas que tengan. Y en la segunda sesión vamos a hablar nuevamente sobre el trabajo asignado, sobre el formulario, sobre las instrucciones para hacer el trabajo, etcétera, etcétera. La agenda para hoy, pues, es la evaluación y valoración de cargos, el equilibrio interno y externo que debe haber en toda organización. Y luego vamos a hablar sobre métodos, los métodos que existen no cuantitativos y métodos cuantitativos propiamente dicho, que son los más utilizados. Hay ciertas, digamos, conceptos que de repente no se angustien porque no, a lo mejor de momento no se puede ver bien en qué consiste, pero vamos a hacerlo de lo más, digamos, lo más sencillo posible para que todos podamos interpretarlos, ¿no? Con respecto a lo que es la evaluación y valoración de cargos, ¿verdad? Se realiza luego cuando finalizamos todo lo que es el análisis de cargos, cuando tenemos todos los perfiles de cargos elaborados y tenemos el manual de cargo de la organización, ¿verdad? Ya con esos perfiles de cargo es cuando puedo proceder a hacer la valoración de los cargos, porque ya yo sé qué se hace en cada cargo, cómo se hace, para qué se hace, por qué se hace, dónde, cuándo, etcétera, etcétera, que va a quedar resumida la información en el perfil del cargo, ¿no? Que es, digamos, lo que ustedes van a hacer en el trabajo, que es trabajo final, pues, ¿no? Entonces, como dice allí, ¿verdad? Al finalizar la descripción de cargos, se procede a la valoración y es comparar todos los cargos que existen en la organización, ¿verdad? Y perfilarlos, como dice allí, en una estructura de salarios de acuerdo con la importancia, digamos, de todos los cargos son importantes, pero digamos en la importancia en que tengan mayor complejidad, menos complejidad, que el nivel de toma de decisiones sea, digamos, de mayor envergadura que otros cargos. Eso es lo que nos va a ir perfilando y definiendo cuál es la estructura de salarios y dónde vamos a ubicar los cargos que tenemos en nuestra organización. ¿Para qué lo hacemos? Para garantizar lo que es el equilibrio interno dentro de nuestra organización. Por ahí hay alguien que dice que igual trabajo, igual remuneración. Y eso es lo que se busca, pues, que dependiendo
del nivel de toma de decisiones, de la complejidad del cargo, de la participación en las decisiones de la organización, en la, digamos, en la responsabilidad de diferente tipo, responsabilidad financiera, responsabilidad por equipos, responsabilidad por estructura, responsabilidad por capital humano o por recursos humanos. Es lo que me va a ir perfilando el valor de cada cargo dentro de la organización para asignarle una remuneración justa que sea de acuerdo con el equilibrio interno. Perdón, entonces, ¿qué es el equilibrio interno? Equilibrio interno se refiere en cuanto a salarios, pues en cuanto a sistema de compensación salarial, a que haya, como dice allí, una coherencia interna entre los salarios y los cargos de la organización. O sea, que sea justa, que cada quien gane de acuerdo con el trabajo que tiene asignado en el cargo, las responsabilidades que tiene asignadas, los riesgos asociados al cargo, etcétera, etcétera, todo en el desempeño del cargo. Y cuando hablamos del equilibrio externo, es que haya también igualmente coherencia, pero externa, con los cargos de otras organizaciones y que actúen en el mercado salarial. Es decir, tiene que ser, digamos, que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que un especialista de recursos humanos en mi organización, ¿verdad? Tenga una remuneración bastante coherente con lo que gana un especialista de recursos humanos de primer nivel, vamos a poner el ejemplo, que trabaje en otra organización. Porque si no, yo me voy a tener que conformar con las personas que no están ubicadas, que han rechazado en otras organizaciones y no voy a mis recursos humanos no van a ser a lo mejor de la mejor calidad que yo estoy requiriendo, ¿ok? O que sea la más, mis recursos humanos sean los que colaboren para que la empresa sea lo más productivo, los procesos sean productivos, etcétera, etcétera. A eso se refiere pues que tiene que haber un equilibrio externo también, porque si no, como les digo, o sea, si yo no voy a competir con otras organizaciones que sean de mi misma área de actividad, o de otras áreas de actividad, pero que estén en el mercado laboral, pues la gente no va a querer venir a trabajar a mi organización. Por eso es que al valorar los cargos, se busca el equilibrio interno, por una parte, igual trabajo, igual remuneración internamente, y por otra parte, el equilibrio externo con respecto al mercado laboral, pues hasta el mercado laboral y que los salarios que yo tenga en mi organización sean competitivos, ¿no? Hoy en día, pues con respecto al problema económico que tenemos, resulta a veces difícil mantener eso y las organizaciones apelan a bonos de productividad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la evaluación y la valoración de los cargos? Es un proceso sistemático, o sea, que se da un paso luego del otro, organizado, y se pueden utilizar distintas técnicas, ¿no? Pero la técnica que utilicemos lo que trata es de agrupar criterios que sean comunes para que todos los cargos sean evaluados de acuerdo con los mismos criterios, pues, ¿no? Eso para, como dice allí, construir que es una estructura salarial que sea equitativa, justa y aceptable de todos los cargos. ¿Qué nos permite la valoración? Pues comparar el contenido de los cargos y se ubican, digamos, jerárquicamente el menos importante. Acuérdense que todos los cargos son importantes, pero importantes en cuanto a su complejidad, ¿verdad? Al nivel de decisiones, como yo le decía, al riesgo que representa su desempeño, si supervisa o no supervisa, el nivel de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Todo eso para servir de base en su sistema de remuneración, ¿verdad? Y normalmente, ¿para qué nos sirve también? Entonces, este es el valor relativo de cada cargo en una organización.
y digamos, eso me ayuda a elaborar la estructura de cargos de la organización. O sea, de acuerdo con eso, vamos a ver, digamos, algunos sistemas que se utilizan. También nos da información, ¿verdad? Entonces, de la importancia de cada cargo y también de las diferencias, tanto cualitativas como cuantitativamente, que puede existir al comparar unos cargos con otros dentro de la organización. Yo hago digamos, mi valoración interna, pero no me puedo escapar. Mi interna para saber cómo se ubican mis cargos dentro de la organización, de acuerdo con todos estos criterios que hemos señalado. Pero también no puedo perder de vista lo que es mi contexto externo, pues, ¿no? Porque tengo que tomarlo en consideración. Por ejemplo, hay sectores como por ejemplo el sector construcción, el sector farmacéutico, que tienen convenciones colectivas que ya establecen sueldos mínimos, aparte de lo que diga el gobierno, pues no, de lo que establezca el gobierno, sueldos mínimos, beneficios mínimos. Entonces yo tengo que tomar en cuenta todos esos elementos. Si por ejemplo mi empresa es del área de construcción, yo tengo que tomar en consideración cuáles son los beneficios o si hay alguna convención colectiva que envuelva y que ampare los trabajadores de la construcción, por ejemplo, o los trabajadores de la industria farmacéutica, y no puedo perder de vista eso. Obviamente tengo que estar al día con esa información de acuerdo con el tipo de organización en la que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué negociación se hacen con los sindicatos que tengamos nosotros o a nivel del sector, como les decía, farmacéutico, construcción, etcétera, etcétera? Antes en el país había mayor negociación, hoy en día prácticamente la negociación ha desaparecido o ha llegado a su nivel mínimo de negociación por todas las situaciones que ustedes conocen, pues por la difícil indexación del salario con lo que es el nivel de inflación que tenemos. Pues el ajuste por inflación se queda corto siempre. Por allí dicen que los sueldos van por las escaleras y la inflación va en el ascensor. Entonces, nunca, o sea, en este momento de nuestro país se encuentran los salarios o las remuneraciones con la inflación. Es dificilísimo, pues, ¿no? El nivel al que va de velocidad que va la inflación es prácticamente inalcanzable. Por eso las organizaciones tienen que ingeniárselas para poder mantener la calidad de vida de sus colaboradores. Se evalúa entonces el contenido del cargo, igualmente que cuando hacemos el análisis del cargo, y no a la persona que lo ocupa, porque esto sería, y siempre lo hago la salvedad, evaluación del desempeño ya, que es otro subsistema u otra área de lo que es la gestión del talento humano. Y se evalúa en qué contribuye cada cargo a la organización, qué valor agrega y cuál es la importancia. Como yo les decía, todos son importantes, pero obviamente que algunos agregan más valor que otros y con base a eso es que se realiza la valoración de los cargos, ¿no? Normalmente, ¿cómo funciona lo de la valoración? Porque no es que, bueno, nosotros en recursos humanos vamos a valorar los cargos, tomando en cuenta alguno o decidiendo con cuál de los métodos existentes se haga, sino que normalmente se designa un comité en la organización que va a trabajar con la valoración, ¿verdad? Normalmente es un número impar de miembros, pues 3, 5, 7, eso es para que las decisiones nos queden tablas, pues, o como decimos nosotros coloquialmente, no queden tablas o no queden pareja, y no haya decisión definitiva, y por eso siempre se pone un número impar. Eso aplica para muchos comités, pues, ¿no? Normalmente de 3 a 7 miembros, pueden ser más, pero nunca menos de 3. Que pueden ser, elaboramos el comité con supervisores, directivos,
Y obviamente siempre tiene que haber alguien del área responsable de recursos humanos para coordinar, que es quien coordina todo el proceso de valoración. Y también puede haber asesores externos, como les decía, empresas que se dedican a valorar cargos, a hacer encuestas salariales, como es Hay Group, Mercer, etcétera, etcétera. Y como hablábamos al principio, existen diferentes métodos no cuantitativos y los métodos cuantitativos, que aquí vamos a hablar someramente de algunos. ¿Okay? Entre los no cuantitativos tenemos el que es de jerarquización o escalonamiento simple y categorías predeterminadas. Y los cuantitativos, comparación por factores, evaluación por puntos, que es uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial, y el método Hay, que es bastante utilizado también. Lo único que, bueno, es muy costoso porque, digamos, la empresa, el Hay Group, que así se llama Hay Group, tiene, digamos, sus propias tablas, que solo es del conocimiento, obviamente, de la organización, y por eso resulta bastante costoso muchas veces aplicarla. Como hablamos de los métodos no cuantitativos, vamos a mencionar el de jerarquización o escalonamiento simple, que simplemente, como lo dice allí, y valga la redundancia, es una comparación muy, muy sencilla de todos los cargos en la organización. Se hace una lista creciente o decreciente donde yo pongo todos los cargos que existen en la organización y se compara de acuerdo con los criterios establecidos. Por ejemplo, complejidad, responsabilidad, importancia, y se va comparando cargo a cargo, ¿verdad? Por eso es que, ¿quién trabaja con eso? ¿Quién hace la comparación? El comité. Agarran todos los cargos y dicen, bueno, este cargo, conociendo ya, indispensable, y sin los cuales no se puede trabajar, los perfiles de los cargos, para ver, de acuerdo con su contenido, cuál es el nivel de complejidad, de responsabilidad. Si se tiene alguna duda, se habla con los supervisores de los cargos que estamos evaluando para ese momento, ¿verdad? Pero bueno, es un sistema poco profundo, global, muy superficial, ¿no? ¿Y cómo se hace? Primero, obviamente, el análisis y descripción del cargo, de los cargos, ¿verdad? Y tengo mis perfiles y establezco cuáles son los criterios para compararlos. Entonces digo, bueno, estos van a ser los criterios, 4 criterios, 5 criterios, etcétera, etcétera, ¿no? Se comparan todos los cargos con cada uno de los criterios y se hace la lista, jerarquizándolo de mayor a menor o de menor a mayor, ¿verdad? Y así se clasifican los cargos. El no cuantitativo, bueno, normalmente estos sistemas no cuantitativos se hacen en una empresa pequeña, pues, que no tenga muchos cargos y para los cuales me va a ser bastante útil, sin tener que utilizar otros métodos más complejos como los cuantitativos. Si la empresa es pequeña, tiene pocas, digamos, denominaciones de cargo, me sirve, pues, porque a medida que la empresa es más grande y es más compleja, me va a servir más los métodos que sean cuantitativos, ¿no? Entonces, de los no cuantitativos, también tenemos el de categorías predeterminadas, que es de una variante del método anterior de la jerarquización sencilla. Y se dividen y se separan los cargos en categorías predeterminadas. Por ejemplo, yo voy a decir, de los cargos que tengo en mi organización, puedo clasificarlos como cargos no calificados, cargos especializados, cargos supervisorios, etcétera, etcétera. Entonces, es digamos, la jerarquización anterior, pero un poco la hago un poco más complicada cuando divido los cargos en categorías. Y los divido y los coloco, estos son los cargos, por ejemplo, si tengo obreros no especializados, obreros especializados, por decir algo, ¿no? También cargos calificados, cargos que requieren de una especialización, cargos supervisorios, cargos directivos, y así yo establezco mis categorías ya predeterminadas y agrupo los cargos dentro de esas categorías para hacer la valoración final.
Entonces, cuando ya tengo las categorías, por categoría aplico el método anterior de jerarquización sencilla a cada una de esas categorías. Y eso me va a dar una clasificación de los cargos de acuerdo con su importancia, de acuerdo con las categorías que yo haya preestablecido, tanto categorías para agrupar como los criterios que yo haya establecido para valorar los cargos. Este de categorías predeterminadas puede haber variaciones, perdón, de este método, ¿verdad? Se pueden agrupar con cargos semejantes o cargos que tengan la misma dificultad, el mismo nivel de complejidad, para los cuales se exige a lo mejor los requisitos mínimos son los mismos, aunque estén en diferentes áreas, ¿no? A veces se agrupan así, semejantes, o sea, que tengan el mismo nivel de dificultad, de toma de decisiones, de responsabilidad, de la supervisión que ejercen, de la supervisión, del tipo de supervisión que reciben, de su ubicación dentro de lo que es la estructura de cargos en la organización, de acuerdo con el organigrama. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que me permite agrupar un gran número de cargos en eso, en clases o categorías, y entonces hago más rápida la comparación. Porque digo, bueno, estos cargos tienen el mismo nivel de supervisión, por ejemplo, y entonces para estos tienen la misma importancia dentro de la organización en cuanto a supervisión. Y la dificultad es definir con exactitud cada clase o categoría, porque entonces si yo a lo mejor clasifiqué un cargo en una categoría y no está bien clasificado allí, pues no va a quedar bien valorado, pues, ¿no? Por eso que se necesita que la gente tenga mucha experiencia para poder, digamos, trabajar con el comité. Es por eso que es la mayor desventaja que presenta este método, ¿no? Dentro de los cuantitativos tenemos el método de comparación por factores, ¿verdad? He llamado factor comparison. Es una técnica analítica que permite comparar los cargos a través de factores de evaluación de cargos. Digamos que se parece al de jerarquización que vimos anteriormente, pero es cuantitativo porque aquí sí ya se les asignan puntos, se les asignan números pues a los cargos, ¿no? Los cargos se comparan entonces de acuerdo con unos factores que yo voy a... Es como decir los criterios anteriores, por ejemplo, supervisión, pero a la supervisión yo le pongo una numeración y de acuerdo con el nivel de supervisión que tenga el cargo le voy a colocar un número. Por eso es que me va a dar dando una puntuación y por eso es cuantitativo. Entonces, ¿qué hago? Primero, por supuesto, la información sobre los cargos que están en los perfiles y luego selecciono los factores para evaluarlo. Por ejemplo, requisitos intelectuales que se exigen para ocupar el cargo, requisitos físicos, si es el caso, habilidades, o sea, competencias requeridas para desempeñar el cargo, nivel de responsabilidad, en qué condiciones se desempeña el cargo, por ejemplo. Entonces, primero con los perfiles y luego elijo los factores con los cuales yo voy a evaluar esos cargos y quedan establecidos cuáles van a ser esos factores y a su vez los factores yo los pondero. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso. La etapa 3 sería seleccionar los cargos de referencia o los cargos claves, porque recuerdan que los cargos claves son sin los cuales, si no existen, tampoco existe la organización, ¿no? Como les refería, que los cargos de recursos humanos son casi siempre los cargos de recursos humanos, siempre, excepto que la compañía sea de recursos humanos, son cargos de apoyo o staff. Y no claves, pues, para la organización. Recursos humanos y las otras áreas de apoyo como finanzas, sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que establecer, o sea, cuáles son los cargos clave para evaluar o valorar los cargos, primeramente los cargos clave. Estos tienen unos valores determinados y tenemos unos factores para evaluarlo, que va a facilitar comparar todos los cargos unos con otros dentro de la organización.
Se evalúan los cargos que haya tomado primeramente, ¿verdad? La comisión lo evalúa y cada miembro de la comisión hace una jerarquización individual. Por ejemplo, y vamos a terminar para después poner un ejemplo. Y si hay algún consenso, se dice, bueno, este cargo quedó valorado de la siguiente manera y la posición de cargo en los 5 factores que se hayan establecido de evaluación. Ya vamos a poner un ejemplo para verlo más claro, ¿no? Luego se asigna un valor monetario a cada uno de los factores que hayamos seleccionado y los miembros de la comisión dividen el salario actual de cada cargo de referencia entre los 5 factores, de acuerdo con la importancia de cada factor, el tipo de trabajo, adquiere un valor en dinero. Y se construye entonces la escala de comparación de los cargos utilizando la escala de comparación y los factores que ya yo he predefinido. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a evaluar, vamos a poner los de recursos humanos, ¿verdad? Tenemos la serie de cargos de recursos humanos. Vamos a ponerlo sencillo. Especialista junior, especialista senior, también pudiera ser especialista 1, especialista 2, etcétera. Pero bueno, vamos a poner especialista junior, especialista senior, especialista supervisor, especialista coordinador. Y entonces para ello yo establezco los factores que voy a evaluar. Vamos a suponer que sea responsabilidad, nivel de toma de decisiones, supervisión ejercida o recibida, complejidad del cargo, por ejemplo. Entonces, para el nivel 1, ¿verdad? Yo pondero esos factores. Por ejemplo, le pongo en una escala del 100%, le pongo que el nivel de toma de decisiones es del 20%, la complejidad del cargo tiene un 30%, y así reparto ese 100% entre los 5 factores que he definido. Y por supuesto, la ponderación va a ser distinta para el analista de recursos humanos junior, que va a variar, quizás no mucho, pero sí va a variar, por ejemplo, con respecto al analista, al especialista de recursos humanos supervisor, que va a tener un peso mayor en la supervisión, en el factor supervisión, que lo que tiene un especialista de recursos humanos junior. Yo sé que no se ve así tan rápidamente, pero es diferencias que se van estableciendo de acuerdo con el tipo de trabajo que realiza cada uno de los cargos que yo estoy comparando. Y por eso se hacen, digamos, se establecen unos criterios para evaluarlos, le pongo una puntuación y esa puntuación después se va a transformar en, digamos, en un valor monetario, que es lo que me va a ir diciendo este cargo debe ser remunerado con esta cantidad de dinero, por ejemplo, ¿no? Fíjense que no es la parte más problemática, pues aquí, y donde se pueden establecer mayor complicación es a los miembros de la comisión, que son los que tienen que valorar todos los cargos de la organización. También podemos hacer, digamos, una valoración de los cargos claves primero, como decía allí, y después hacer el resto de los cargos, pero más o menos eso sería, ¿no? ¿Cuál es digamos, la ventaja de este método cuantitativo? Que se puede traducir en números, ¿verdad? En dinero, es sistemático, es preciso, es lógico, y la desventaja es si utilizo pocos factores para la comparación de los cargos, ¿verdad? Y se me pueden quedar por fuera otros factores. Yo le podría agregar más factores, pero a medida que tenga más factores para comparar, digamos que va a ser más difícil el sistema de comparación. Por eso es que en las organizaciones digamos, crea el comité, pero normalmente se queda, digamos, con una organización que viene a hacerme el trabajo y lo que hace el comité de valoración es coordinar
con la empresa que me va a hacer el trabajo, ¿verdad? Coordinar todo lo que es la comparación de los factores para su valoración. Porque, bueno, son organizaciones que están, digamos, especializadas en ello, tienen el personal para eso. Y si yo tengo los recursos financieros para pagarlo, lo hago. Porque es mentira que lo quiera hacer con digamos, el capital humano que tengo, con el talento humano que tenga mi organización, porque muchas veces no están preparados pues para ellos, porque el área de compensación salarial exige una preparación porque se trabaja con todos estos, digamos, sistemas de valoración, haciendo escenarios de valoración para hacer escenarios también, digamos, de el sistema de compensación salarial, cómo estamos ahorita, cómo podemos estar en unos meses, si yo aumento tantos bolívares, en cuánto me impacta mi pasivo laboral, si yo me voy a manejar es con bonos, por ejemplo, que es lo que están haciendo muchas organizaciones ahorita para no impactar el pasivo laboral, y doy una remuneración en bolívares y doy unos bonos en equivalentes a dólares, que también lo hemos hablado en otro momento, pues. Es más o menos como se están manejando las empresas que lo pueden hacer, pues, y que cuentan con los recursos para ello. También hay otro método cuantitativo que es el de evaluación por puntos, es el más utilizado en el mundo porque es parecido al anterior, solo que yo voy colocando puntos y digo, bueno, el analista luego de hacer de todo el procedimiento con el comité de valoración también, me dice que el especialista de recursos humanos junior tiene de puntos, pues vale 600 puntos, por decir algo, dentro de la organización, mientras que comparándolo con el supervisor, pues el supervisor tiene asignado 800 puntos. Y el director o gerente de recursos humanos en una escala de 1000 tiene 1000 puntos o tiene menos 900 puntos, etcétera. Entonces, lo que es un procedimiento para, digamos, ir valorando los cargos con puntos, que después también va a ser traducido a un valor, digamos, monetario, pues, ¿no? Se comparan todos los cargos también mediante factores de evaluación, pero a esos factores se le asignan puntos, ¿no? Y se obtiene un valor total por cada cargo. Sumando todos los valores numéricos obtenidos, me va a decir, este cargo tiene tantos puntos y eso equivale, ya yo he hecho mi escala y eso equivale a un nivel de remuneración determinado, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Obviamente, primero la descripción, el análisis de los cargos teniendo los perfiles, muy parecido al método anterior, elijo los factores para evaluar, ¿verdad? Que deben ser universales y que estén presentes en todos los cargos que vamos a evaluar y que tenga diversos valores para cada cargo, de acuerdo con la complejidad del cargo, viendo los perfiles, analizando los perfiles de cada uno, ¿no? Se definen cuáles son los factores de evaluación, se gradan es que los pondero esos factores de evaluación en cada cargo, ¿verdad? Se utilizan entre 4 y 6 grados para los posibles valores de cada factor. Por ejemplo, si el factor es responsabilidad, pues entonces hago una gradación o lo que pudiera llamarse una ponderación de digamos, hasta de 6 grados de cada uno de los factores y le voy colocando en este cargo, por ejemplo, en el especialista junior de recursos humanos, el factor responsabilidad tiene un valor de 500 puntos, por ejemplo, si la escala es del 1 a 1000 que hemos establecido, porque lo tenemos que prever y colocarlo antes de comenzar todo lo que es la valoración. Se ponderan los valores de los factores, perdón, y se le da la importancia relativa en cada uno de los factores en el proceso de evaluación para cada uno de los cargos. Se asignan los puntos a los grados, por ejemplo, tengo un grado A, B, C, D, etcétera. Si tengo 5 factores, pues si los grados con 5 grados, pues hasta la letra E, por ejemplo, puede poner números, letras, etcétera, etcétera. Con una progresión aritmética, geométrica o utilizo ambas, ¿no?
Al finalizar las etapas, se elabora el manual de evaluación de cargos, donde se incluyen todos los factores de evaluación que hemos definido previamente, los grados que tiene cada uno, ¿verdad? Los puntos asignados y con ellos procedemos a la evaluación de cada cargo. No es, como les digo, no es fácil verlo de primero, sino mediante ejemplos que yo pueda tomar. No se preocupen que no les voy a poner que me pongan un ejemplo de esto en el parcial, porque sé que no es fácil verlo de principio, ¿no? Luego está el método Hay, que tiene una aceptación, como dice allí, casi universal, y utiliza 3 factores. Ya no utiliza, como anteriormente veíamos, unos factores de evaluación que establecemos para asignarles puntos o para asignarles porcentajes, como en los dos anteriores métodos, sino que ellos tienen 3 factores para evaluar cada cargo, ¿no? Los 3 factores son saber hacer, capacidad para solucionar problemas y la responsabilidad en cada cargo. Y ellos, o sea, su filosofía es, digamos, que uno puede hacer, ¿verdad? O puede tener la capacidad para solucionar un problema con lo que sabe hacer. O sea, si yo no tengo el conocimiento debido para solucionar un problema, no lo voy a poder solucionar, pues. Tengo que buscar a alguien que tenga el conocimiento para solucionarlo. Es un poco como cuando yo busco un plomero, cuando yo busco, porque no sé cómo arreglar el problema de plomería que tengo. Entonces yo soluciono problemas con el conocimiento que tengo, obviamente, ¿verdad? Entonces el saber hacer o el know-how son las cualidades, los conocimientos que yo tengo y me permiten desempeñar un cargo con éxito, ¿verdad? A su vez tiene 3 dimensiones. La habilidad para establecer interacciones personales para desempeñar el cargo, que no todo el mundo, o sea, hay gente que tiene pocas habilidades para establecer relaciones interpersonales, otras que tienen más habilidades, y eso es lo que trata de medir Hay en cuál es la exigencia del cargo, ¿verdad? Y va a valorar los cargos de acuerdo con el saber hacer o el know-how. Y en primer lugar, con la dimensión habilidad, que es para establecer las interacciones personales, la integración o coordinación entre funciones, o sea, la capacidad para planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades del cargo, o sea, de lo que es la función gerencial del cargo, y conocimientos específicos que se exigen, procedimientos, técnicas y disciplinas profesionales para poder desempeñar el cargo. Eso es todo lo que comprende el saber hacer o el know-how. La habilidad, la integración, coordinación con la habilidad gerencial y los conocimientos que yo tenga para saber hacer o el know-how del cargo, ¿no? El segundo, digamos, el segundo factor de Hay es la solución de problemas, que los voy a solucionar con el know-how que yo tenga, que lo vimos anteriormente. O sea, que es la competencia para digamos, solucionar el problema, un problema concreto del cargo. Y a su vez tiene 2 dimensiones, que es el entorno, ¿verdad? El que tiene lugar el proceso de razonamiento, o sea, dónde yo estoy pensando, dónde yo me desempeño y con qué yo estoy pensando, con qué el know-how, con qué saber hacer, estoy yo solucionando el problema, ¿verdad? Y el otro es el desafío que representa y la reflexión para poder solucionar el problema. Ese es el segundo, digamos, factor de Hay. Y el tercero es la responsabilidad. La responsabilidad que es cómo contribuye el cargo en los resultados en lo que es la organización, el valor agregado. Y ya me voy a quedar sin tiempo. Vamos a completar en la segunda sesión, ¿verdad? Voy a conversar con ustedes en este momento y les pido por favor que se conecten para terminar con los métodos y hablar sobre lo que les dije antes, ¿ok? Y la responsabilidad tiene a su vez el impacto del cargo en los resultados de la organización, la independencia o libertad de acción y la magnitud del cargo.